El video habla de la resurrección de Jesús. Sin embargo, los argumentos provistos en el video no satisfacen el criterio para demostrar que un cadáver levantó luego de 3 días en una tumba. Todo lo contrario, hay argumentos provistos que ni siquiera tienen que ver. Por ejemplo, el primero es el argumento que esgrime, que habla de que los historiadores seculares no cristianos hablan de la existencia de un personaje histórico. Eso no está en disputa. Nosotros aceptamos la existencia de un personaje judío del primer siglo, predicador apocalíptico, que era Yeshua, el hijo de Miriam y de Joseph, pero eso no es algo que valide que haya resucitado y ascendido a los cielos y despertado y atravesado paredes, que tenía poderes, se fue al cielo volando. Eso no tiene nada que ver con lo que se está discutiendo. Otro argumento que vemos que no funciona esta era colación lo que dice un historiador de Oxford, el cual dice que dentro de una generación no es posible que se borre un núcleo histórico, pero nadie nunca, en ninguno de los argumentos que se esgrime en contra de la resurrección, se dice que se borró un núcleo histórico. Todo lo contrario, se dice que hay un núcleo histórico de las cosas que sí pudieron pasar. Dígase, Jesús tenía 12 discípulos, Jesús fue bautizado, Jesús murió por manos de Poncio Pilato ante los romanos en el año 30, 27 o el 33, dependiendo de la cronología que se tome, pero luego se dice que se le añadió, no que se le quitó, se le añadió un ropaje místico, tomando en cuenta el judaísmo del segundo templo, tomando en cuenta el paganismo romano, un poco del judaísmo del segundo templo, y se divinizó la figura de Jesús. No se dice que se borró. Si bien es aceptado por gran público de los historiadores del Nuevo Testamento, que dentro de los primeros 5 años después de la muerte de Jesús se compuso un cántico, un himno dentro de la iglesia primitiva, entre muchos más, que es el que Pablo recita en 1 Corintios capítulo 15. Esto no da lugar a que la resurrección de Jesús sea válida. Simplemente lo que esto valida es que tan pronto como 5 años después de los hechos de la muerte de Jesús por mano de Pilato, sus discípulos o muchos discípulos cercanos creían que había resucitado de los muertos, pero esto no tiene nada que ver, ya que no tenemos ningún historiador secular ni judío que mencione tal hecho. Ni siquiera hay rumores en Jerusalén de que un maestro murió, resucitó y con él, como dice Mateo capítulo 28, muchas personas santos del Antiguo Testamento, zombies por así decirlo, se levantaron de la tumba y salieron al encuentro de él y se le aparecieron a muchos en Jerusalén. No hay nada, 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 nada en los registros que mencione al respecto. No tenemos ni a Gamaliel, no tenemos ni siquiera a Flavio Josefo, no tenemos ni siquiera a Filón de Alejandría, que era contemporáneo de los supuestos hechos, comentarse o referirse al respecto. Aún más, es más plausible creer que los cuentos de la resurrección son una, por así decirlo, manera de los discípulos creer de que su maestro había muerto de una manera dolorosa, pero que todavía seguía existiendo en algún modo. Y ese tipo de creencias están en todas las culturas. Muchas personas, después de la muerte de un ser querido, dicen que lo han visto físicamente, que lo han visto ya sea en sueños, que han hablado con él y conversado con él. Eso es algo en nuestra cultura occidental muy, muy, muy abundante y de ninguna manera explica que una persona se haya incorporado luego de haber muerto. Más aún, el hecho de que muchos de sus discípulos, no todos, porque tampoco tenemos un naval histórico que hable de la muerte de los apóstoles, de hecho que muchos discípulos hayan muerto, por eso tampoco lo hace real, porque los registros de los discípulos que tenemos muriendo, al menos en historia, son de la persecución de Nerón y muchos eran ya de tercera generación, porque Nerón persiguió a los cristianos en el 64, en el incendio de Roma. De modo que viendo los argumentos provistos en el video, no tenemos una buena razón para creer en la resurrección de un tal Jesús de Nazaret. Si aceptamos su existencia, si aceptamos que fue un maestro, predicador de la Torá del siglo I, pero no tenemos argumentos buenos para esgrimir de que sí resucitó de los muertos.